¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos al curso de auditoría. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando nuestro último tema central del curso de auditoría, después de ver el tema en la tercera unidad de lo que sería la auditoría del efectivo en caja y bancos. El día de hoy vamos a ver el estado de flujo de efectivo, siempre enfocado en lo que es el recurso financiero, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante amplio. Yo espero terminarlo por lo menos a mediados del bimestre o quizá a principios del mes de septiembre para no estar tan cargados de contenidos precisamente en ese mes de septiembre que tenemos el proyecto de práctica. Entonces, vamos con el estado de flujo de efectivo y vamos a iniciarlo con la parte teórica, ¿sí? Entonces, vamos acá, por favor. Pues como agenda del estado de flujo de efectivo vamos a colocar la siguiente, ¿sí? Vamos a esta primera parte, considero que vamos a desarrollarla durante esta primera y segunda semana del bimestre, debido a que esta primera semana es un tanto atípica, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a concluir la parte de la teoría en la segunda semana. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el estado de flujo de efectivo, dándole una definición para el curso. Vamos a tomar lectura de la NIC 7, de la Norma Internacional de Contabilidad 7, y vamos a darle un pequeño repaso a esos estados financieros básicos, que desde la contabilidad general, pues quizá hemos venido mencionando y ustedes han venido aprendiendo. Precisamente en la última clase del día viernes en práctica supervisada, pues ustedes estuvieron practicando dos de estos seis estados financieros básicos, aunque pues técnicamente son cinco que establece el Código de Comercio y el sexto pues lo establece el ISR o la Ley de Actualización Tributaria. Por lo tanto, vamos a estar repasando estos estados financieros básicos. Vamos a hablar también de los principales requisitos que deben de incluir los estados financieros. Como les digo, ustedes los están repasando ahorita precisamente en el curso de práctica, estuvieron elaborando el costo de producción, el estado de resultados, han estado practicando el balance general, entonces digamos que ya saben o ya tienen una primera noción de estos estados financieros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente, como quien dice, remachar todo lo que ustedes o todos los conocimientos que quizá no estén del todo claros, los vamos a terminar de concretar. Vamos a hablar también del objetivo del estado de flujo de efectivo. Les suplico, por favor, estén copiando la agenda porque después es importante para saber en qué sección vamos o en qué sección nos vamos a quedar al finalizar el periodo de clase. Entonces, el objetivo también vamos a estar desarrollando cuál es el objetivo real del estado de flujo de efectivo, ¿verdad? ¿Por qué es que se elabora un estado financiero sobre el efectivo de la empresa? Vamos a hablar de un tema bien importante, del cual vamos a hacer un pequeño organizador gráfico y que nos va a ayudar a comprender toda la elaboración del estado de flujo de efectivo y la relación que tienen las diversas cuentas, sobre todo cuentas patrimoniales y cuentas de resultado en relación al efectivo. O sea, cómo es que los bienes y derechos aumentan o disminuyen y esto afecta también al efectivo, cómo es que nuestras deudas y obligaciones también pueden variar y esto también va a hacer un cambio rotundo en el efectivo. Entonces, son puntos bien importantes, y de los cuales también vamos a tratar de colocar ejemplos básicos durante esta clase teórica. Vamos a hablar también de las fuentes de información, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes ya para irnos adentrando a lo que es ya la parte práctica? Vamos a hablar de las fuentes de información, de dónde se sacan los datos para elaborar el estado de flujo de efectivo. Eh, por ejemplo, en el caso de un estado de resultados, la fuente de información pues podría considerarse que es un balance de saldos y las partidas de ajustes. Pero también podemos mencionar de que la fuente de información es un balance de saldos ajustados, por ejemplo. Entonces, así también para el estado de flujo de efectivo se tiene una fuente de información y por eso vamos a mencionar de dónde vamos a sacar los datos. Y por último, pues vamos a mencionar en la parte teórica los pasos que debemos de seguir para poder elaborar y establecer un estado de flujo de efectivo. Esta sería nuestra agenda, jóvenes. Entonces, el día de hoy, pues digamos que vamos a tratar de llegar a los estados financieros básicos, ¿verdad? Entonces, vamos directo con la definición del estado de flujo de efectivo. Muy bien. El estado de flujo de efectivo, jóvenes.
Para cuestiones del curso, vamos a definir a este estado de flujo de efectivo como un estado financiero básico, que tiene como propósito principal proporcionar información relevante o importante acerca de la recepción y los pagos que se realicen en efectivo. O sea, es un estado financiero que va a registrar o que va a cuantificar los ingresos y egresos que se tengan de efectivo, o sea, de dinero, ¿ya? De una entidad durante un periodo determinado. Regularmente los estados financieros casi todos pues se realizan de forma periódica anual o bien de forma trimestral, ¿verdad? Entonces, pero bien si la empresa lo requiere, por ejemplo, que se maneje constantemente o que exista bastante flujo de efectivo, o sea, bastante fluidez de dinero, entonces en ocasiones es requerido pues utilizar o elaborar un estado de flujo pues con más frecuencia, ¿verdad? También presenta los cambios de un periodo a otro en la situación financiera de la entidad. Esto es bastante importante porque con el estado de flujo de efectivo podemos hacer como un tipo de comparación inclusive entre decir, ah, bueno, el año pasado tuvimos cierta liquidez y este año pues tenemos menos o tenemos más. El año pasado teníamos bastante dinero disponible y este año pues tenemos menos o tenemos aún más dinero disponible para poderlo gastar, por ejemplo. Entonces, el estado de flujo de efectivo básicamente lo que hace es eso, analizar la fluidez del dinero, pero dinero y equivalentes al efectivo, o sea, efectivo y equivalentes al efectivo, dinero, billetes y monedas, depósitos, inversiones, ver con qué facilidad la empresa puede decir, ah, bueno, necesitamos 120,000 quetzales, aquí están. Con qué facilidad la empresa puede, fíjese que hoy nos dieron como último día para pagar el proveedor, ¿cuánto es? 500,000 quetzales, medio millón de quetzales, ah, muy bien, pero fíjese que los quieren en efectivo, ah, bueno, no hay problema, aquí están. Entonces, ver precisamente eso, con qué facilidad la empresa puede generar dinero o puede tener liquidez en efectivo. Eh, el estado de flujo de efectivo está contenido en la norma internacional de contabilidad número 7, la NIC 7. Vamos a tomar lectura de esta NIC 7, forma parte de las normas internacionales de información financiera NIF. ¿Ya? Entonces, la NIC 7 forma parte de las NIF generales. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar esto un momento por acá. Voy a subrayar con ustedes parte importante que necesito que ustedes coloquen también, que puedan subrayar. Eh, el estado de flujo de efectivo proporciona información acerca del efectivo, ingresos y egresos. Presenta cambios también de un periodo a otro en la situación financiera, contenida en la NIC 7, formando parte de las NIF. Por favor, subrayen estas partes. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. Ya preparé mi asistencia. En un momento voy a pasar a asistencia, ¿sí? Del curso de auditoría. Bueno, continuemos. Siguiendo la agenda, vamos a hablar del ANIC 7, que es del estado de flujo efectivo. Pues prácticamente del ANIC 7 solamente vamos a hacer mención de lo que está aquí en pantalla, como dato histórico, ¿sí? Fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en diciembre de 1992. La ANIC 7 siempre ha hablado del estado de flujo efectivo. Sustituyó a la NIC 7 del estado de cambios en la posición financiera, que fue emitida en octubre de 1977. Previamente entonces a la NIC 7 que hoy conocemos, se tenía contemplado la NIC 7 como un estado de cambios en la posición financiera.
se reforma y a través del Comité de Normas Internacionales, pues en diciembre del 92 se establece la NIC 7 con el nombre de Estados de Flujo Efectivo. Cabe mencionar que esta NIC 7 la tienen que leer, es una NIC, pues no es tan grande, no recuerdo ahorita la cantidad de párrafos que tiene la NIC 7, yo la tengo por acá, vamos a buscarla acá. Denme un segundo. Aquí ya la tengo. Permítanme. Vamos a ver acá. La NIC 7 tiene 53 párrafos. No es tan extensa. Si lo vemos en hojas tamaño carta, son, vamos a ver, son como 8 páginas. No es tan grande. Entonces sí les voy a suplicar que la puedan leer, por favor. La NIC 7 se divide en 53 párrafos, ¿sí? Entonces, porque sí nos va a ser de bastante utilidad la lectura de esa NIC 7. Y vamos a hacer también un cuestionario, van a responder un cuestionario, que para qué les miento si está un poquito extenso, pero considero que nos va a ayudar bastante, ¿sí? Solo quiero verificar acá en qué sección está el cuestionario. Aquí está. Vamos a tener un cuestionario de 100 preguntas. Entonces, con base en la NIC 7. Entonces, como les digo, sí, tomen lectura de esta. Voy a ver si se las puedo publicar de una vez. La verdad no quisiera hacer ninguna publicación porque no los quiero en esta semana, no los quiero confundir con las evaluaciones. Entonces, le voy a suplicar, vamos a ver aquí a alguien que no se le olvide y que encima sí me hable, porque ustedes ya no me están hablando últimamente. Eh, Vamos a ver, le voy a suplicar a Marisol y que sea persistente. Entonces, sí, Marisol tiene experiencia en seminario. Le voy a suplicar, Marisol, que en la próxima clase de la próxima semana, que yo creo que será de en 8, me haga favor de recordarme por si yo todavía no lo he hecho, de compartirles la NIC 7 por favor, en la sección de anuncios y compartirles de una vez el cuestionario. Así ustedes ya pueden iniciar a trabajar, ¿verdad? Porque les digo, es un cuestionario, pues sí, un poquito extenso. Entonces, así lo pueden realizar ya, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos, por favor. Vamos a, según la agenda, como les digo, de la NIC 7, podemos seguir hablando todo el bimestre, pero literal todo el bimestre se nos iría en la parte teórica. Entonces, mejor le toman lectura a ustedes la próxima semana y entonces ya podemos contestar un cuestionario y ya, con esto ya finaliza. Vamos con según la agenda, con los estados financieros básicos, ¿verdad? Que sería nuestro siguiente apartado, estados financieros básicos. Muy bien. Los estados financieros son aquellos documentos necesarios para presentar una información completa de los eventos económicos. Es que eso es lo importante, que los estados financieros, más que una presentación de información legal, por ejemplo, con respecto a la constitución, a la legalidad que tiene la empresa, que si está inscrita o no, más que eso, lo que determinan los estados financieros o lo que pueden representar o presentar, más bien dicho, es la situación económica de la empresa durante un periodo determinado y en una fecha dada. Como les decía, pues básicamente el periodo determinado por lo menos es una vez al año, ¿verdad? Y por eso es que se solicita un cierre contable. Precisamente los cierres contables se realizan para poder establecer los estados financieros básicos que representen la situación financiera real de la empresa en cada periodo o en cada año. ¿Que se pueden hacer cierres parciales? Sí, se pueden hacer y con frecuencia se ve más en las empresas que realizan cierres parciales cada trimestre para ir conociendo la situación financiera trimestral y no esperar un resultado negativo que se pudo haber evitado durante el año, pues al finalizar el mismo. Entonces, por lo mismo, sí es importante que ustedes recuerden cuáles son los 5 estados financieros básicos. A ver, quisiera que ustedes me comentaran cuáles son o cuáles hemos escuchado a lo largo del curso de contabilidad. Desde la general, pasando por una de sociedades, una de costos, ahora auditoría, práctica supervisada. ¿Cuáles son los 5 estados financieros básicos, chicos?
o alguno de estos? Muy bien, ya tenemos aquí un dato, el balance general, exacto, ¿sí? El balance general. El nombre completo es balance de situación general, aunque quiero comentarles también con base en esto que dice Marisol, el balance de situación general también se llama, ojo acá, estado de situación financiera. Les digo esto porque en la lectura del anexo 7 es posible que en algún párrafo encuentren esto de estado de situación financiera, están hablando del balance general o del balance de situación general, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien, otro, llevamos uno de 5 chicos, ¿sí? Porfa, a ver, y tenemos aquí a 8 contadores, entonces sí necesito que por favor me comenten qué otro estado financiero tenemos, aparte del balance general. Estado de resultados, exactamente, por ahí también nos mencionan el estado de resultados, ¿sí? Muy bien, vamos 2 de 5. Proceso de recuperación natural de la piel. Vamos, chicos. El estado de resultados también se conoce con el nombre de, ojo, estado de, antes se conocía con, o era más mencionado por el estado de pérdidas y ganancias. Estado de resultados, entonces también se ha conocido con el nombre de estado de pérdidas y ganancias. Hoy por hoy ya casi nadie lo conoce así como el estado de pérdidas y ganancias, sino que es el estado de resultados, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro, jóvenes? A ver, ¿cuál es el estado? Bueno, dentro de los 5 estados financieros no entra el que estamos realizando en práctica, que es el estado de costo de producción. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? A ver, uno más, chicos. Tenemos el estado de flujo de efectivo. Muy bien, gracias, Cintia. Excelente, casi que al mismo tiempo. Estado de flujo de efectivo, que es básicamente el que estamos viendo, ¿verdad? Por lógica. Entonces ya con esto ya estaríamos, ustedes ya saben hacer un balance de situación general, ya saben hacer un estado de resultados y ahorita vamos a aprender a detalle cómo hacer un estado de flujo efectivo. Muy bien, nos quedarían dos todavía. Quizá, como les digo, a lo largo de los cursos de contabilidad hemos estado mencionando estos estados financieros básicos. Quizá alguien más se recuerde de otros dos, de los otros dos que nos quedan. A ver si se recuerdan de los otros dos. ¿No? Bueno, los otros dos, pues casi no los vemos o no los hemos trabajado, no nos ha dado tiempo en las diferentes contabilidades, pero tenemos el estado de utilidades retenidas y también el estado de las notas, perdón, a los estados financieros. Con respecto a las notas a los estados financieros, pues son como aclaraciones o ampliaciones o definiciones. ¿Qué más? Es que yo creo que el término aclaración creo que le queda muy bien a los estados financieros. Sí, los estados financieros es eso, son aclaraciones que se hacen sobre los estados financieros, básicamente, ¿sí? Entonces, pues ahí se determina algo que no haya quedado del todo claro en los estados financieros o bien algo que por sí solo, por ejemplo, el nombre de una cuenta por sí sola no determine o no quede del todo claro para el contador o el auditor de qué se trata. Por ejemplo, las notas a los estados financieros se utiliza, por ejemplo, con las inversiones en bonos, por dar un ejemplo. Inversiones en bonos. Como una nota a los estados financieros, pudiéramos aclarar, colocar una aclaración, un complemento, una ampliación de que las inversiones en bonos son equivalentes al efectivo, por ejemplo. Entonces, ahí está la nota de los estados financieros. Créanme, es uno de los estados financieros más fáciles, más sencillos, porque simplemente son notas, ¿sí? Son notas, es una acumulación de notas para poder aclarar, ampliar o definir algo que no está del todo claro dentro del estado financiero. Muy bien, seguimos acá. Vamos, según agenda, con cada uno de los estados financieros.
No vamos a definir cada uno, o no le vamos a dar una definición tan clara porque en su mayoría ya todos los, o por lo menos más del 50%, incluyendo el estado de flujo de efectivo, pues ya los hemos trabajado, ¿verdad? O estamos próximos a... Entonces, por lo mismo, es que vamos a hacer mención nada más de los aspectos más importantes. Por ejemplo, el balance de situación general lo aprendimos en una primera unidad de cuarto perito contador hace 2 años, en el mes de febrero, ¿no? Yo creo que todavía estábamos en presenciales, 2000, ¿qué era? 2020, ¿no? 2020 y lo aprendimos cuando elaboramos el balance de apertura, de situación general de apertura, ¿se recuerdan? Después del inventario. Entonces, les digo, 2020, febrero 2020 a agosto 2022, considero de que ya lo hemos trabajado, ¿no? Y ya tenemos una relación con él, ya sabemos perfectamente cómo se establece e incluso las formas, porque no sé si ustedes se recordarán que el balance de situación general tiene dos formas y tiene dos estructuras, en forma de cuenta y en forma de reporte, de acuerdo a liquidez o a naturaleza. Entonces ya, esto sí lo tenemos claro. Por lo tanto, vamos a definir o vamos a darle esta pequeña definición del balance de situación general como un documento que va a mostrar la situación financiera. Es por eso que hace un momento en el chat les colocaba yo que el balance de situación general también se conoce como el estado de situación financiera. Y pues determina esto, ¿no? La situación financiera de una empresa en una fecha determinada o en un periodo determinado. Dentro de su cuerpo se incluyen básicamente cuentas patrimoniales, o sea, cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital o patrimonio neto. Estas cuentas también se conocen, como mencionamos aquí, con el nombre de patrimoniales y ojo acá, también con el nombre de cuentas reales, ¿sí? Ojo con esto, porque quizá este sinónimo de las cuentas patrimoniales, que también es cierto que hemos venido trabajando y reforzando la clasificación de cuentas durante todo el transcurso de todos los cursos de contabilidad, pues quizá hasta aquí no habíamos escuchado esto de las cuentas reales y cuentas nominales. Quizá en algún periodo de clase de clasificación de cuentas, pues tal vez de una forma muy rápida, mencionamos que también reciben el nombre de reales, pero las cuentas patrimoniales pues también se conocen como reales por el hecho de que son en su mayoría Casi le doy a 5 metros pasó. o son más fáciles de percibir ante los sentidos, ¿sí? Disculpen, denme un segundito acá. Ahí está. Disculpen. Entonces, como les decía, las cuentas patrimoniales son conocidas también como cuentas reales porque son más fáciles de percibir ante los sentidos. Entonces, por eso son reales, porque el dinero está ahí, el mobiliario de equipo está ahí, el equipo en computación está ahí, el registro de los clientes está ahí, es algo real, algo que podemos percibir fácilmente. Por eso es que reciben estos nombres. Vamos a subrayar puntos importantes dentro de esta pequeña definición. El estado de situación o el balance de situación general muestra la situación financiera de la empresa, ¿verdad? Ahí más claro ni el agua. Ahí está súper claro y resumido lo que determina o el porqué de un balance de situación general. Incluye cuentas patrimoniales, esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Vamos a colocar, incluyen cuentas patrimoniales que también se conocen con el nombre de cuentas reales. Preguntita quizá dentro de nuestro cuestionario de 100 preguntas, ¿verdad? Que ya estamos trabajando, o que ya vamos a iniciar a trabajar para nuestra la primera actividad de la cuarta unidad, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces, chicos, por favor, espero hayan podido subrayar esto. Voy a borrar mis dibujos y vamos a seguir con nuestros estados financieros. Siguiente estado financiero, tenemos el estado de resultados, ¿sí? Muy bien, con respecto al estado de resultados, que también con anterioridad se conocía como el estado de pérdidas y ganancias, es un documento que muestra los resultados económicos. Aquí hablamos ya no de situación financiera, sino hablamos de resultado, un resultado económico. El resultado, ustedes saben que por lo general los resultados son dos: positivo, negativo, ganador o perdedor. ¿Qué más? Pérdidas o ganancias, ingresos o gastos, son dos opciones, ¿sí?
bueno o malo, blanco o negro, casi que así literal, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, pues sí, en algunos aspectos se pudiera dar un tipo de, como lo que se conoce en el deporte, como un empate, un estado neutro, por ejemplo, pero en situaciones financieras, pues el resultado o los resultados como opciones pueden ser solo dos: pérdidas o ganancias, obtenidos por una empresa durante un periodo de tiempo determinado, el cual puede ser de un año o menos. Esto, desde que iniciamos aquí la teoría del estado de flujo de efectivo, lo hemos venido mencionando, que ahora con mayor frecuencia se ve a las empresas solicitar estados o bien cierres parciales para determinar estados financieros parciales que muestren la situación a trimestre, a cuatrimestre o a semestre. Pero por lo menos sí debería de ser la determinación de estos estados financieros una vez al año. Dentro de su cuerpo se incluyen las cuentas de ingresos y gastos, o sea, ingresos, las ganancias, y los gastos, las pérdidas. Normales, ojo acá, del giro de la entidad. Y es que debe de prevalecer este principio de contabilidad generalmente aceptado en Guatemala, que es el principio de entidad, en donde obviamente nuestros registros contables deben de reflejar el movimiento de las actividades económicas del giro habitual de la entidad, ¿verdad? Entonces, de lo cual o por lo cual ha sido establecida la entidad. Los ingresos y gastos financieros, y también aquellos ingresos y gastos que no precisamente provienen de la actividad para lo que la empresa fue creada, pero que sí va a ocasionar un efecto sobre la situación financiera o sobre el resultado económico que se tenga, ¿verdad? Entonces, esta sería la definición que le vamos a dar. Las cuentas del estado de resultado también se conocen con el nombre de cuentas nominales, ¿sí? Entonces, ojo aquí que también se le da otro nombre. Se le menciona como cuenta nominal, a diferencia de las cuentas patrimoniales que vimos hace un momento, que tienen el nombre también de cuentas reales. Te dicen que estas son nominales no porque no existan, sino porque el resultado o bien el manejo y el registro se puede ver reflejado más que todo en la nómina o bien en el papel, ¿sí? O bien en el registro. Como tal, por ejemplo, las ganancias no se pueden observar o percibir a simple vista si no son ya materializadas en un activo, y entonces estamos hablando ya de cuentas reales. Entonces, las cuentas de resultado, las cuentas de pérdidas y ganancias son nominales, o se menciona que se llaman así nominales también por el hecho de que no son percibibles o no son fáciles de percibir ante nuestros sentidos, más que en la nómina, más que en el registro, más que en el programa, más que en el registro digital o físico que se tenga. Entonces, por eso es que reciben el nombre de nominales. Háganme favor, ayúdenme a subrayar, chicos, por favor. ¿Qué subrayarían ustedes dentro de esta definición como ideas principales dentro de esta definición del estado de resultados, por favor? Algo que no podemos pasar por alto. ¿Me ayudan, por favor, chicos? ¿Qué subrayamos? A ver, mis 8 contadores que están por acá. Todavía nos da tiempo de ver otro estado financiero. ¿Se recuerdan que les mencioné al inicio, cuando estábamos viendo la agenda de la clase del día de hoy? Les mencioné que por lo menos pensaba llegar hasta los estados financieros, y miren, justo aquí llegamos. A ver, chicos, ideas principales. Bueno, por cuestiones de que se me está acabando el tiempo, chicos, y de plano están bien entretenidos o están poniendo atención, entonces vamos a subrayar aquí las ideas principales. Dentro de estas tenemos, ojo acá, resultados económicos, ¿verdad? El estado de resultados muestra los resultados económicos, ¿sí? De una entidad en un periodo determinado. ¿Qué incluye? En este caso incluye, ojo acá,
incluye, vamos a subrayarlo incluso con otro color, porque de forma general podemos decir que este es el estado de resultados, incluye cuentas de ingresos y gastos, pero que estos ingresos y gastos pueden ser ya por el giro habitual o el giro de la entidad, pueden ser también financieros o bien pueden ser no provenientes de la actividad para lo cual fue constituida la empresa o del giro habitual, ¿verdad? Por último, yo quisiera que subrayaran esto que habla de cuentas nominales. Entonces, aquí tenemos también el otro sinónimo que se le da a las cuentas de resultado como cuentas nominales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, por el momento voy a suspender aquí grabación porque se me acaba el tiempo de la sesión y del periodo de clases. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a dejar aquí la primera clase de esta cuarta unidad.